I'm Bert. Who are you? It's none of your business. El 2024 llega a su fin y con ello el último episodio de la temporada de Monolito. Bird es una emocionante historia de entrada a la edad adulta y también lo nuevo de la directora Andrea Arnold, figura clave del cine contemporáneo británico, conocida por un cine social donde lo auténtico y lo cinematográfico se entrelazan de manera inconfundible. What is? Today. Soy Alberto Serna, bienvenidos a Monolito. Sergio, bienvenido a Monolito, ¿qué tal estás? Hola Alberto, pues muy bien, aquí despidiendo el año por fin y con ganas de empezar el siguiente. Merecidas vacaciones. El año pasado terminamos con Anatomía de una caída, ¿te acuerdas? Otra película europea, dirigida por una mujer también. Así es. Y con peso en Cannes. Bird no ha ganado la Palma de Oro, pero estuvo nominada. Cuando hablamos del cine británico de autor contemporáneo, especialmente en su vertiente más social, nombres como los legendarios Mike Leigh o Ken Loach son los primeros que acuden a la mente. Sin embargo, entre ellos, y de manera, yo diría, más discreta, la también veterana Andrea Arnold se ha consolidado merecidamente como una figura fundamental en este cine, avalada por sus 3 premios del jurado en Cannes consecutivos, además de haber sido miembro del propio jurado del Festival francés, presidenta de la sección Una cierta mirada y también del Festival de Cine de Londres, y además ganó un Oscar por su corto de 2003, Wasp. La conversación de hoy está dedicada a su última película, Bird, en la que la directora vuelve a centrar su guión en adolescentes que viven en los márgenes empobrecidos de su país. Como es habitual en su cine, Arnold aborda la historia con una mirada auténtica y humanista, dejando siempre espacio para la aventura y la magia, especialmente en esta última película. Bueno, sí, hay como una especie de, como una tendencia en el cine británico, ¿no? A ahondar en ciertos temas, o al menos es lo que más sobresale cuando lo analizamos desde el exterior, ¿no? Una cierta inclinación a explorar la vida de la gente más humilde, ¿no? Y sus entornos. Y evidentemente cuando uno piensa en cine británico, la figura de gente como Mike Leigh o especialmente Ken Loach, que es el gran tótem, es indisociable, ¿no? De este tipo de historias, ¿no? En la que, pues eso, pues se ahonda en la vida de la gente de clase trabajadora y al final, pues desconozco cuáles son los orígenes de Leigh o Ken Loach, pero bueno, en el caso de Arnold parece que ella cuenta historias sobre su propia vida, es decir, que ella procede Así es. de estos barrios, ¿no? De estos barrios humildes. Ahí, pues, con el paso de los años, la figura de Loach y Leigh se ha consolidado un poco como una suerte de... representan un poco el clasicismo, el referente, y creo que Andrea Arnold en este sentido pues se ha tratado de desmarcar apostando por una estética pues más moderna, donde tiene más cabida la música. En este sentido me recuerda un poco más al cine que hizo en su momento el sueco Lukas Moodysson, que también apostaba mucho por la soundtrack list con música popular. Y creo que en ese sentido pues se desliga mucho en lo formal y en la apuesta, ¿no? Es decir, el trabajo de Leigh, el trabajo de cámara es un trabajo muy medido a nivel compositivo, es un trabajo muy cuidado, muy planificado. El trabajo de Ken Loach, que parece como que es un poco más fresco y más espontáneo, también es en realidad en el fondo un trabajo bastante clásico. Al final son directores de escuelas que se curtieron en los 70 y que al final pues tienen una visión del cine muy diferente a la de Andrea Arnold, donde hay una influencia mucho mayor del audiovisual, del videoclip, de la publicidad, y creo que en ese sentido pues son propuestas estéticamente muy opuestas, muy opuestas. Y desde el punto de vista personal, pues lo que te decía, ¿no? Que yo creo que ella al final hace un cine autobiográfico y eso también marca una diferencia, ¿no? Que no es como este señor que está como desde su posición privilegiada como hablando un poco de los marginados, sino que ella misma sabe de lo que está hablando, ¿no? Es importante añadir unas breves notas sobre la biografía de Arnold, que nació en la localidad inglesa de Dartford, en Kent, siendo la mayor de 4 hermanos. Su madre tenía 16 años y su padre 17 cuando ya nació, y se separaron cuando era muy pequeña. Creció en viviendas sociales y, como niña curiosa que era, y esto seguramente te llamará la atención, pasó mucho tiempo explorando los campos, bosques
y autopistas de Darfur y las canteras de Tiza. Es decir, como niño curioso buscaba esos destellos de belleza, de magia, de fantasía que luego vemos en su filmografía, que ha quedado totalmente plasmado de una forma muy identificable. Muchos de sus protagonistas son niños, adolescentes o jóvenes adultos que comparten similitudes con la vida de Arnold. Y tanto Bird, esta última película, como su corto ganador del Oscar Wasp, se emplazan y filman en la propia localidad de Darfur, donde nació y se crió ella. No hay nada más idóneo para alcanzar este cine más verité, ¿verdad? O este neo-kitchen sink, un tipo de cine muy británico que ella ha llevado a través del audiovisual, a través de la fantasía y la aventura, hacia la modernidad. Así es. De hecho, al final es que ella apuesta por una realización donde la cámara pues se mueve quizás en ocasiones más de lo aconsejable o más de lo deseable, por lo menos para mi gusto, y que al final, pues, bueno, y además esta incursión recurrente del teléfono móvil, ¿no? Del formato del teléfono móvil. O sea, es una película al final que pretende emular una estética profundamente contemporánea. Y quizás en ese sentido peca un poco de obsoleta en algunas cosas. Cuando pretende ser rompedora, yo creo que acaba siendo un poco obsoleta en ese sentido, porque es que esto de la cámara en mano ya lo tenemos muy asimilado como espectadores, ¿no? Este recurso que ya puso muy de moda Lars von Trier en su momento y que acabó ya pues empachándonos a todos, pues no sé hasta qué punto pues resulta contemporáneo, pero bueno, es pretendidamente contemporáneo al menos, y sí, se puede decir que todavía tiene como esa pátina de modernidad, entre comillas, pero El uso del teléfono móvil sí que entiendo que busca más la autenticidad, ¿no? El cine más verité, porque al fin y al cabo la protagonista es una adolescente que pasa mucho tiempo con su móvil y si ella, Arnold, cuando era niña, se dedicaba a explorar los mundos dentro de su entorno, los mundos con más belleza o más intriga, y seguramente los capturaría a través de sus ojos o a través de dibujos en sus cuadernos. Hoy día la gente lo hace a través de los móviles, ¿no? Y esto es lo que se ve en estas escenas en las que ella filma entornos más íntimos, pájaros volando en el cielo. Creo que a lo mejor es la búsqueda de la autenticidad a través de la lente de su protagonista. claro, desde alguna forma es una forma de patar al espectador, de hacerlo más partícipe a través de una cuestión formal, ¿no? Y también ese aparato formal nos permite también ahondar en el mundo interior de la chica, ¿no? Que está enmarcado literalmente en la pantalla de un teléfono móvil. Así es. La selección de actores es clave en los trabajos de Arnold y aquí vuelve a unir fuerzas con la directora de casting Lucy Pardee, su directora de casting habitual, que también trabajó en La Zona de Interés de Jonathan Glazer, de la que hablamos, en Monolito. También hizo la dirección de casting en After Sun con Paul Mescal y esta niña, esta actriz escocesa que también era debutante. Esto es muy habitual en Andrea Arnold. Es algo que Pardee y Arnold hicieron en American Honey, donde encontraron a la actriz protagonista Sasha Lane en una playa mientras tomaba el sol. Y en Bird volvieron a seguir este método, entrevistaron a cientos de adolescentes antes de decidirse por Nikia Adams, nuestra protagonista de Gran Descubrimiento, que en su energía y actitud trae a la mente, o a mí personalmente me trae a la mente, la actriz de la película de Andrea Arnold, Fish Tank, Katie Jarvis. Y este método es algo que hemos visto también en Sean Baker, protagonista de varios podcasts de Monolito, y en Bird vuelve a funcionar. De hecho, Adams ha sido nominada a un BAFTA hace unas semanas. Creo que no lo ganó, pero estuvo nominada y sí que pone mucho énfasis en esto y me parece es casi siempre muy acertado, ¿no? Esta búsqueda de la autenticidad a través de encontrar actores no profesionales y primerizos y dejar que sean un poco ellos mismos. Sí, porque al final también es una decisión estética y la apuesta por un actor ya conocido, en este sentido, rompería un poco con el tono que ella pretende establecer. Y de forma irremediable le daría ya un pozo de un poco más inverosímil. Más impostado. Claro, es inevitable. Si tú lo que quieres es apostar por una estética fresca, tienes que hacerlo. Es que de hecho ya no da casi direcciones a sus actores, sobre todo a los primerizos, les deja un poco que sean ellos mismos. O sea, sí que hay un guión, obviamente, pero que los deja... Y se nota mucho, en la versión original, se nota mucho que tanto ella como su hermanastro quizás no se están interpretando totalmente a sí mismos, pero un 80 o un 90% de lo que son ellos en verdad está ahí plasmado. Claro, yo creo que en este caso los directores lo que hacen es más bien como
como quitar poquito a poco cosas. O sea, yo creo que lo que ellos quieren es ese diamante en bruto, por eso les han cogido a ellos, con sus caras, con su forma de comportarse, y a partir de ahí van eliminando, ¿no? Como cositas, ¿no? Rebajando a lo mejor el tono de las interpretaciones, los van guiando sutilmente, pero de lo que se trata es de precisamente sacar el potencial que han visto en ellos, ¿no? Y yo creo que en este caso, para que no haya mucho contraste, es más bien conseguir luego con los actores que sí son profesionales una adecuación a ese registro más espontáneo, ¿no? Como en el caso de Así Barry es. Keoghan, que claramente hace una interpretación más contenida, de la que hablaremos después, pero que yo creo que intenta adecuarse a un tono similar al de los actores no profesionales. Que en este caso, además, precisamente por no ser actores, yo creo que los directores tienden a curarse en salud y buscan precisamente eso, interpretaciones que son más contenidas. Ujú. Porque precisamente la gente cuando intenta actuar, especialmente si ya ocurre con actores, cuando no son actores y les ves que están intentando actuar, evidentemente pierden toda la frescura, toda la espontaneidad. E intentando actuar, sobreactúan. Exactamente. Y es lo que le pasa a muchos actores, que ves claramente que los malos actores, ¿no? Cuando ves que están pensando, que no están escuchando a su interlocutor, sino que están pensando en la frase que ellos van a decir, les ves pensando en su interpretación, en la frase que van a decir a continuación. Entonces hay una falta de organicidad ahí que yo creo que cuando te enfrentas a un actor que no es profesional es inevitable que intentes manejar bien los recursos que tienes y sacarle el máximo potencial. Y yo creo que se apuesta siempre por algo mucho más contenido, porque es donde vas a sacar más. Claro, fíjate que aquí estamos combinando una actriz protagonista primeriza y su hermanastro en la película, que también es primerizo, con dos de los actores europeos del momento. Tenemos a Barry Keoghan, el joven irlandés que ya trabajó con Yorgos Lanthimos en El sacrificio de un ciervo sagrado, Dunkerque, de Christopher Nolan, nominado al Oscar por The Banshees of Inisherin, de la que hablamos aquí también en Monolito, de Martin Ujú. McDonagh, y luego Franz Rogowski, este también joven actor alemán que ha trabajado con Haneke, con Christian Petzold, con Terence Malick, y que ya ha aparecido en los tres grandes festivales de cine europeos, Cannes, Berlín y Venecia. Me llama mucho la atención el hecho de que la actriz protagonista, Nikia Adams y Franz Rogowski, no se conocieron hasta la escena en la que sus personajes se encuentran en Bird. O sea, Andrea Arnold hizo porque no se conocieran fuera del set. El primer contacto que tuvieron como personas fue en esa escena. Sí, es una forma más de dirigir actores, más extendida de lo habitual, en realidad. Y precisamente, pues una vez más, creo que es una buena idea incluso cuando trabajas con actores formados, pero en el caso de la protagonista que nos ocupa, pues claro, ella lo que buscaba era ayudarla de la mejor Ujú. forma posible, ayudar a su interpretación. Y sí que me parece muy acertado. Parece más un método también que habría empleado un Joaquin Phoenix, ¿no? Que Sí. tampoco es muy dado a Que ensayar, Rogowski tiene un aire, le trae un aire a que Joaquín Phoenix. tiene un Sí, aire, sí. y no solo eso, sino que el propio, y ahora hablando de Barry Keoghan, el propio Ridley Scott, que estuvo a punto de trabajar con Keoghan para Gladiator 2, ya Ujú. comparó a Keoghan también con Joaquin Phoenix. Ah, también. O sea, tiene los dos, y además es que detecto ciertas similitudes tienen caras particulares, En su mirada. desprenden un carisma y un aire inquietante, y se les ve intensos. Sí, y que por cierto, Keoghan también se crió en Irlanda, en pues un entorno de familias humildes. Ujú. Sí, sí. Ujú. Sí, esto me lo habías comentado tú, yo no era consciente, Sí. Ujú. pero le ves muy en el personaje, ¿eh? O sea, es decir, esto igual es un poco injusto, porque al fin y al cabo es un actor, pero le ves muy Ya. en el personaje. Le ves ahí con sus tatuajes, con Sobre todo con el cien pies, ¿no? O el escorpión que lleva. el Sí. escorpión que lleva ahí, sí, sí. Tiene que ser un tipo curioso, pero parece ser que también es bastante humilde, ¿eh? Es de estos actores que, bueno, como esta cosa que pasa siempre con Keanu Reeves, ¿no? Oh, viaja en metro, nos encanta Keanu, todos queremos a Ujú. Keanu. Pues también parece que es un tío bastante humilde, ¿no? Como que está casado con una dentista, que lleva una vida tranquila en Irlanda, un poco lo Cillian Murphy. Y no sé, eso, pues no dejan de ser anécdotas, pero hacen que te sientas más cercano a ese actor, ¿no? Que te desprenda Ujú. más ternura, más. Sí, sí. Rogowski también desprende ternura. De hecho, en el personaje que interpreta en la película de Ira Sachs, por ejemplo, en Passages, es totalmente lo contrario. Es un auténtico psicópata despreciable, pero aquí, y hablaremos ahora del tono y de la metáfora, aquí es totalmente un personaje diametralmente opuesto. Comenzaba esta película, decía Andrea Arnold, como con un flash. Tuvo un flash la directora
un día en el que vio una imagen de un hombre desnudo con un gran pene apostado en la cornisa de un edificio envuelto en niebla. Esto trae a la mente el proceso creativo de David Lynch. Es algo que tiene también de ensoñador, pero esto comenzó así, al parecer. Esta película comenzó con una visión que tuvo Andrea Arnold y a partir de aquí construyó Bird. No sabía si ese personaje encaramado a una azotea era un villano, era un sueño, era un héroe, pero así comenzó y me pareció bastante curioso. Dijo con un gran pene, especificó ese detalle. Sí, sí. Ujú. No sé, qué curioso, ¿no? Que haya compartido ese sueño con todos nosotros, ¿no? Como... Lo compartió en la conferencia de prensa en Cannes. Sí, sí, claro. Por todo lo que El dice, pu- por el- todo lo que el desvela el nuestro... público, claro, hubo una carcajada entre el público, pero eso dijo, sí, sí, se mencionó ese detalle. Que, bueno, es una escena que vemos en la película, obviamente. Al final mantuvo esa escena comenzando el segundo acto, ¿no? Cuando ella conoce, Bailey, la protagonista, conoce a Bird. Pero sí, muy interesante, ¿no? Que comience una película de esta forma y quizás tenga sentido la manera en la que la película ha terminado siendo. Parece que en algunos momentos funciona y quizás en otros no tanto, ¿no? Sí, en ese sentido aquí creo que la película adolece de una falta de organicidad. Es decir, no tengo claro que sepa qué película quiere ser realmente. Me parece muy interesante y es además una cosa bastante habitual, que muchos creadores pues, se inspiren un poco pues, en sus procesos inconscientes para tener ideas, ¿no? Para llevar a cabo sus películas. Y bueno, ni siquiera es algo único de gente como Lynch, donde ya se presupone que él trabaja, que la materia de la que están hechas sus películas son precisamente eso, ¿no? Sus intuiciones, sus sueños, sus procesos internos, Sus pesadillas. sus pesadillas. Pero, claro, y sin ir más lejos, es decir, me puedo ir a un ejemplo completamente opuesto al de Lynch o incluso al de Arnold, que puede ser el de James Cameron, ¿no? Que también tuvo la Terminator. imagen del Terminator, le surgió en un estado febril entre el sueño y la vigilia, le vino a la mente. Claro, o Drácula, ¿no? Bram Stoker también tuvo Creo que sí. un envenenamiento comiendo marisco. Sí, o Doctor Jekyll y Mr. Hyde, creo que también se gestó en un proceso así bastante particular, donde además intervinieron, parece ser, el proceso de escritura, según Stevenson, siempre remarcó que lo habían llevado a cabo los Brownies, bajo sus directrices, esta especie de duendecillos trabajadores, y él siempre defendió que esa novela pues la habían escrito ellos, ¿no? En fin, que esto de la locura, la creatividad, los sueños, el inconsciente, siempre es una cosa sobre la que se ha escrito mucho y bueno, creo que en este caso, esta cosa evocadora que a lo mejor pudo encontrar ella en su sueño, no está del todo desarrollada. Para mi gusto se queda un poco impostada, metida con calzador, en una historia que a lo mejor sí que es más continuista con el mundo de Arnold. Sí, y creo que aquí no consigue como esa unión perfecta de elementos. Entonces a mí se me hace... a mí esta cosa del hombre pájaro, que además recuerda ya mucho al Birdman de Iñárritu, en ese sentido también me parece como poco novedoso. Estilísticamente sí que lo hace, sí. Estilísticamente es muy similar y creo que aquí en este sentido no consigue llevarlo a buen puerto. Me parece como algo que no es orgánico, que no enlaza bien. Lo cual es curioso porque ella nunca... Sí que siempre ha mostrado la magia en los entornos, digamos, más grises a priori, en los márgenes más deprimidos, como en la localidad de Darfur donde ella se crió, pero nunca llegó al fantástico. Se mostraba la magia, pero dentro de un entorno verídico. Y aquí ha ido un paso más allá, quizás por probar elementos nuevos. Y lo hace, a mí me funcionó porque entendí que lo hace al servicio de una metáfora, o desde mi punto de vista, lo que vemos aquí es una exploración de la turbulenta transición de la niñez a la edad adulta en entornos en los que uno, por necesidad, tiene que mudar ese plumaje de polluelo de forma más acelerada. Ahí vi esa metáfora con Bird, incluso hay una escena con una serpiente en la que se ve también la muda de la propia piel. Y aquí ve esta metáfora y a mí me funcionó. Ahora que el personaje de Bird, de Rogowski, tenga un background que se base más en una historia que pudiera suceder en un entorno como el de Darfur, donde se crió ella, quizás descoloque un poco. No sabe uno dónde debería haber terminado Arnold con la metáfora y con la fantasía y haber empezado con el cine más verité. Ahí estoy de acuerdo contigo, pero a mí me entretuvo y me pareció enternecedor porque entendí la metáfora, entendí que esta niña tiene que crecer ya forzada por las circunstancias.
estos momentos más alegóricos, que siempre son bastante delicados por otro lado, en cualquier película, o al menos yo siento como tengo ciertas reticencias, porque igual que cuando se apuesta por hacer escenas oníricas pueden quedar en un recurso muy facilón, pues con esto me pasa igual. Y cuando vi Bird notaba que en estos escasos momentos donde apuesta por esta cosa más metafórica, no termina de jugar en su terreno. Yo ahí tendría la sensación de que Andrea Arnold no estaba jugando en su terreno, que es algo muy similar a lo que me puede ocurrir y me salgo un poco de aquí. Cuando, por ejemplo, Christopher Nolan en Oppenheimer hace escenas sexuales, o cuando le da por introducir comedia, o incluso en Inception, cuando trata de desarrollar un elemento emocional que lo forzó un poco DiCaprio, según contaron posteriormente, para darle a la historia una dimensión más profunda. Notas que ahí hay cosas que no proceden del cineasta, que el cineasta no está jugando que no está siendo del todo honesto consigo mismo, que está como jugando en una liga que no es la suya. En el caso de Nolan, la de las emociones, y en el caso de Arnold creo que es la de la fantasía. De hecho, me costó, es una película a la que me costó entrar ya de por sí, y estas cosas me sacaron todavía más. Fíjate que Sean Baker, con el que también podemos trazar paralelismos, ha introducido fantasía en sus películas, pero siempre lo ha hecho al final, ¿verdad? Nunca ha sido un elemento que fuera vertebrador o que impulsara la historia. Y Arnold no lo ha hecho hasta ahora, y en esta es parte fundamental de la película. Y ha expresado este tipo de metáforas ya anteriormente, por ejemplo en Fish Tank, que es muy muy parecida a Bird. La protagonista es parecida, el entorno es parecido, la edad es similar de las protagonistas. Y en esa película, por ejemplo, el deseo de escapar de una vida dura y de un entorno duro se expresa a través de un caballo, del personaje de un caballo que está maltratado y atado, encadenado a un poste, y ella lo visita casi todos los días y un día pues intenta liberarlo al caballo. Y bueno, no quiero entrar en spoilers, pero ahí a través de ese caballo, por ejemplo, es donde las metáforas se expresa el proceso interno que está sufriendo la protagonista. Aquí va un paso más adelante. Por el motivo que sea, ha decidido Arnold ir más hacia la fantasía. Quizás estamos viendo mucha influencia del fantástico últimamente. Y probablemente o eso, o es que se dejó llevar por esa visión que tuvo. Sí, yo creo que aquí igual es que, claro, cuando tú estás siguiendo tus propios procesos a la hora de llevar a cabo un guión y de llevarlo a buen puerto, es que al final hay que saber a qué renunciar, y a veces también se detecta, ¿no? En algunos autores que son incapaces de renunciar a ciertas ideas primigenias, que a veces sí es necesario hacerlo, porque la cosa a lo mejor ha cobrado vida por otro camino, y ya no es una cuestión de mantenerse firme en cuál es la idea, es que a lo mejor la idea ha cobrado otro sentido, se ha expandido en otra dirección, y a veces precisamente esa idea primigenia puede convertirse en un obstáculo para que lo que has ido desarrollando posteriormente tenga cuerpo. Ujú. En ese sentido, yo creo que Sean Baker sí que es un maestro del tono. Sean Baker no solo es un grandísimo cineasta, sino que además es un grandísimo cinéfilo. Y creo que él tiene un dominio del tono que, a juzgar por lo que he visto en Ver, Andrea Arnold no tiene. Yo cuando veo, por ejemplo, Red Rocket, sí que creo que hay, o incluso en Anora, en este caso con los cambios de género, ya no tanto por el tema de la fantasía, creo que que está todo medido de una forma muy precisa. Hay un cineasta que sabe dosificar bien los elementos de su película, los tempos, Aquí en este caso yo veo como incluso cierta torpeza, pero insisto, esto no deja de ser mi apreciación personal, no quiero sentar cátedra con esto. Sé que es una película que ha dividido, hay gente que le ha gustado, hay gente que no tengo nada en contra de introducir elementos fantásticos en una trama realista, no voy por ahí, pero en este caso sí, noté como esa falta de organicidad y... De todas formas, siempre es estimable que alguien Ujú. intente salir de su zona de confort. Así que, Por en supuesto. este caso, después de 5 películas, sí, ¿por qué no? Hablemos de uno de los grandes colaboradores de Andrea Arnold. Aquí vuelve a contar con su director de foto habitual, del que ya hemos hablado este año, Sergio, a propósito de Yorgos Lántimos, un grande. Así es, Robbie Ryan. Como tú bien decías, ¿no? Es un colaborador que ya, pues, como que ya se ha quedado para sí también nuestro amado Yorgos. Pero sí, hablamos de uno de los grandes superadores del cine contemporáneo y bueno, un habitual en la filmografía de Arnold y bueno, y que lo está empezando a ser en la filmografía de Lántimos a partir de La Favorita, si mal no recuerdo, Así y es. que ya ha colaborado también en Pobres Criaturas y en Kind of Kindness, haciendo una labor excelente.
y también ha trabajado con Ken Loach, con Stephen Frears y con Arnold. Son 20 años que llevan trabajando juntos. Comenzaron con aquel corto que hemos mencionado antes, Wasp, que ganó el Oscar. Lo han hecho en todos los largometrajes de Arnold. Excluimos Kao, que es un documental. Y a estas alturas, después de 2 décadas de colaboración, no les hace falta ni hablar. Ya saben lo que buscan el uno del otro y con una sola mirada se compenetran. Una fotografía en 16 milímetros, muy dinámica, ya hemos hablado antes de que se mueve la cámara mucho, llena de energía, que, como has avanzado antes, contribuye a comunicar la vida de esta protagonista en estos entornos de clases más humildes y que vuelve a iluminar también las esquinas más grises con autenticidad y con mucho humanismo también. Así es. Una fotografía muy granulada, además, y que además pone de manifiesto, ¿no? Que el celuloide está volviendo, cada vez está más presente en muchas producciones. Al final todos son ciclos y, bueno, creo que es una buena noticia que tanto los cineastas como sus respectivos directores de foto estén apostando por estos procedimientos. La película es verdad que en ese sentido es una apuesta quizás casi evidente, ¿no? Por ese cierto feísmo, por una estética granulada, con una cámara pues que se mueve a veces más de lo necesario, para mi gusto, sobre todo en las secuencias del patinete, donde a veces dices... Sí. Entonces, bueno, son escenas que una pequeña estabilización no habría venido mal, ¿no? No sé. Es como que parece que está ya buscado, ¿no? Es decir, es como demasiado buscado. Es como que parece que le estén diciendo, bueno, muévete un poco más, tiembla un poco más. Sí. Pero bueno, aún así, pues en ese sentido, pues sí, como que es una cosa que ya pues está como muy asimilada por nosotros, no es tan rompedora ver este tipo de escenas. Pero bueno, que en ese sentido pues casan bien. A mí quizás no me gusta tanto este rollito cuando cada 5 minutos te están poniendo escenas del patinete, escenas de los transeúntes con música así electrónica. Me parece ya como un recurso muy, muy manido. Pero bueno, Pero es muy auténtico. Muy entra auténtico. bien. Los patinetes eléctricos se ven mucho por Darfur, sí. A mí me hace gracia mucho el personaje, especialmente de Barry Keoghan, ¿no? Con el patinete. O cuando le dice, súbete, como si fuera con una moto. No, venga, súbete que te llevo. Sí. Es como muy cutre. Pero sí que combina bien la aspereza de estas zonas más empobrecidas con luego las otras escenas en las que la protagonista captura lo más íntimo y lo más bonito que ve con su teléfono. Sí. Y yo veo un ejercicio de inspiración semi-autobiográfica de Arnold. Como decíamos, ella era muy de salir y explorar y buscar lo más bello y lo más encantador dentro de unos entornos, en principio, que se prestaban un poco a ello. Y sobre todo como un personaje también que vive su proceso interno y solitario, porque también se habla de soledad aquí. Y en el personaje de Bert, que es un personaje también que se encuentra solo, sin familia, ellos conectan. Creo que es interesante esa mezcla de aspereza y belleza, digamos. Sí, además que es una fotografía bastante oscura, como muy melancólica, pero también especialmente bonita en los momentos de exteriores, ¿no? En el bosque. Tiene es como muy íntima, ¿no? Muy, muy acogedora. Y con eso que yo creo que resalta bastante la primera persona, ¿no? Cómo la niña ve el mundo, ¿no? Y consigue, yo creo que también llevarnos a eso, ¿no? A verlo a través de sus ojos, precisamente porque es una fotografía que a través de esta cualidad a lo mejor un poco oscura consigue ser luminosa, consigue introducirnos en su mente. Sí, así suele ser el cine de Arnold. Te muestra los dos lados. Es decir, porque uno viva en una zona empobrecida, en familias desestructuradas, es duro, pero también se puede encontrar el humor, la intimidad, la belleza, la inspiración, como hizo ella. La banda sonora también es algo por lo que se conoce a Andrea Arnold. Ella suele crear playlists para inspirar a sus actores y American Honey es un ejemplo de esto también. Aquí vuelve a montar un soundtrack que parece inseparable de la historia. Te sumerge, como decías tú, estas escenas con el patinete que utilizaban a Fontaines DC, que es una banda irlandesa. Vuelven a sumergir al espectador en este mundo. Y sí, mencionabas lo del patinete, pero en otras partes de la película también se ve. Hay grandes clásicos de Coldplay, como Yellow. ¿Te acuerdas de esa escena con el sapo, verdad? Tan divertida. Sí, claro. Que buscar la baba. Claro, es que el futuro del padre pasa por el sapo, porque el sapo produzca la baba. Entonces le ponen Yellow de Coldplay, que es una canción sincera. Graciosa esa escena, me divirtió bastante. Sí. Y luego tenemos Lucky Man de The Verve, tenemos The Universal de Blur,
¿Te acuerdas que hablamos de ella también? De este videoclip que lo dirigió Jonathan Glazer, Ajá, el de Universal, correcto. que al final hace en el karaoke. Sí, el karaoke al final, el día de su boda. Es muy bonita esa escena, sí. Es bonita, pero fíjate que no es... Y es precisamente por esto que hablábamos antes de la contención de Barry Keoghan, ¿no? De que parece que es un personaje secundario que invita a la sobreactuación, o que todo apuntaba Ujú. a que Keoghan iba a desatarse y sin embargo se muestra bastante comedido, a pesar de que el personaje sea bastante peculiar, a la par que entrañable por otro lado, pero esta escena no me pareció como todo lo mítica que invitaba a ser, ¿no? Porque estos momentos así como de lucimiento siempre son como que quedan en la retina del espectador, pero esta escena a mí particularmente me parece como un poco desinflada para todo el potencial que tenía. Es mi percepción, ¿eh? Bueno, al final, por lo menos no acabó como el baile que hace Keoghan en Saltburn, Ah, que por cierto se parodia en esta película de Bird. Tiene un momento muy meta en el que cuando hay que ponerle la música al sapo dicen, bueno, ¿y si probamos con una canción mala? Y dicen, ¿cuál? Y Keoghan, el personaje de Keoghan suelta la de Murder on the Dance Floor, que es justo la que bailó en Saltburn. O sea que tiene momentos de humor también e incluso de parodia, y Keoghan a lo mejor tampoco se le da tan bien. No se le da tan bien bailar y quizás tampoco cantar, y por eso la escena fuera menos explosiva, pero a mí me conquistó ese momento, y también porque pienso que para la generación millennial, la generación de Keoghan, temas como estos, como Blur, como The Verve, como Coldplay, son parte de nuestras vidas y ya entran en los dominios de la nostalgia, y buscando esa autenticidad de nuevo, personaje irlandés o británico con 30 y tantos años, ya tiene 2 o 3 hijos, se va a casar, ha encontrado su amor, quizás esté sentando la cabeza y en este momento emocionalmente se encuentra bastante vulnerable y decide cantar una canción a capela como de Universal, y a mí me pareció muy entrañable. sí, no, hombre, a ver, tampoco era plan de que, quiero decir, no estaba con esto diciendo que su personaje tuviera que cantar bien, porque igual, Sí, igual el tipo tiene una gran voz, igual el tipo tiene una voz prodigiosa. no lo sabemos. Pero bueno, sí, no sé. Ya no solo por la música en sí, es una escena como que no sé, ¿no? Precisamente como la película me pareció tan deslavazada, no sé muy bien de qué era conclusión esa escena. O sea, como que la película desemboca en esa escena que a mí, pues no me termina de cerrar, algo que por otro lado no sé muy bien a dónde va. Entonces, quizás el problema no es tanto de la escena como de lo que viene antes, pero hay ahí Ujú. una emotividad en potencia que no sé, a mí no me llega, no sé, porque es que es eso, creo que el principal problema que tiene la película es eso, como que no hay una combinación de los elementos no suficientemente fluida. Entonces, Ujú. esa escena final quizás no me tocó la patata, quizás por eso. Lo que sí que estamos los dos de acuerdo es en que la banda sonora original de Burial, este músico del sur de Londres tan talentoso, pues complementa muy bien este estilo crudo pero a la vez emotivo de Andrea Arnold, y acentúa el peso emocional de la película. Estoy Es de una acuerdo. banda sonora difícil de encontrar, sí. No la podemos encontrar en ningún lado. Sí, es además un tema muy cortito, por lo menos el tema del que hemos hablado tú y yo, que es una Sí. maravilla, es una maravilla. Ujú, Misterioso, oscuro, denso. ujú. Es un leitmotiv tubular que nos ha conquistado. Que por cierto, Burial ya, algunos de sus temas ya aparecieron en este documental de Adam Curtis, Hipernormalización. Pero no es un tipo como el combo de Trent Reznor y Atticus Ross, ¿no? O sea, que está más, es muy, muy, muy outsider, y ha participado muy poco en productos cinematográficos, y quizás con Andrea Arnold, que también vive en Londres, pues los haya unido. Supongo que la visión de Arnold, el cine de Arnold, y que los dos viven cerca en Londres y se ha prestado a hacer esto, pero dentro del outsider que es, no me parece... En fin, me parece coherente el hecho de que no pueda encontrar la banda sonora original de Bird. No aparece en ningún lado, en ningún playlist, en ningún Spotify. El soundtrack sí que aparece, la combinación de canciones que escogió, pero la banda sonora no. Me parece un gran tema y quería mencionarlo porque puede que pase desapercibido. Es que al final aparece 3 veces en la película y luego en los créditos finales. Es curioso, ¿no? Porque, a ver, música original la película no tendrá mucha, ¿no? Entiendo. Porque también habrá temas. Solo este Solo tema, este claro. tema. Claro, es que Bueno, son 2 o 3 piezas, yo sí. como no sabía distinguir. Entiendo que hay otros temas que son instrumentales, pero no sabía si eran de este compositor o de otro. Pero Es el mismo, sí, de Burial, sí. mm, Ujú. pues es raro que no esté editado esto, aunque sea con. Quiero decir que es lo que hace muchas veces. Cuando no hay una partitura original lo suficientemente extensa, pues pasa a formar parte de la música de la película, que es la selección de los temas. Y al final, pues suele acabar con la suite de
pero es raro que no esté Eso es editado curioso. en ningún sitio. Es curioso porque, claro, porque Bird se estrenó en mayo en Cannes, donde compitió por la Palma de Oro, pero luego tuvo otro segundo estreno en el Festival de Cine de Londres, donde acudió Andrea Arnold a presentar la película, y pensé, bueno, quizás hayan esperado al Festival de Cine de Londres y al estreno ya en sala en Londres y en las Islas Británicas o en Europa para publicar la banda sonora original, pero no lo han hecho. Y ya estamos en diciembre y la película ha seguido su curso en cines y estará ya a punto de salir en streaming, pero no ha aparecido la banda sonora, lo cual si no ha aparecido ya me indica que no va a aparecer. Es extraño, normalmente cuando se estrenan cines ya es casi obligado que la salida de la banda sonora, pero no, en este caso no. Muy bien, Sergio, pues me parece un buen punto para concluir este episodio de Bird, dirigida por Andrea Arnold, nuestra película seleccionada para finalizar el año 2024 de Monolito, en el que hemos publicado 12 episodios, uno por mes, y nos volvemos a ver después de las vacaciones con nuevo cine. Así que descanses mucho. Igualmente, Alberto. Y ha sido un placer, como siempre, hablar de cine contigo. Hasta pronto, Alberto. Monolito es un proyecto presentado por Alberto Serna con la colaboración del cineasta Sergio Román. Música a cargo de BBS Art. Descubre más cine contemporáneo en la web de Monolito, monolitomag.com, y también en Instagram bajo la cuenta monolitomag.